Muy buenas tardes a todos los docentes que se conectan a esta hora de la tarde a esta transmisión en directo a través de la plataforma de Perú Educa, un espacio que día a día trae información importante para la mejora del servicio educativo, importante para el sector. Muchísimas gracias por hacer de este espacio un espacio suyo en realidad. El día de hoy la Dirección Técnico Normativa de Docentes de la Dirección General de Desarrollo Docente los convoca con un tema importante, la reserva de una plaza de cargo de profesor para el retorno del directivo de institución educativa designado, que culmina su ratificación al 30 de septiembre del año 2022. Este proceso va a quedar bastante resuelto, me refiero a las dudas que pueden generar y que ustedes pueden plantearnos a través del chat de esta plataforma. Vamos a resolver las dudas, cuáles son las acciones que tienen que resolver las UGELes, a quienes alcanza esta situación, cuántos son los directivos de instituciones educativas designados que alcanza este procedimiento y qué debemos hacer. Todas estas dudas quedarán resueltas el día de hoy a través de la participación, por supuesto, de sus preguntas también, repito, en el chat de esta plataforma. Vamos a darle la bienvenida al especialista que el día de hoy tiene la responsabilidad de presentarnos la información clave que dará luces para resolver todas las dudas que la reserva de una plaza al cargo de profesor tiene consigo. Y él podrá también en un momento responder las preguntas porque tenemos preparado todo un espacio importante para usted. Me refiero al especialista normativo de la Dirección Técnico Normativa de Docentes, el doctor Andrés Izaguirre, a quien saludamos y le damos muy buenas tardes. Doctor Andrés, bienvenido a esta transmisión en directo. Hoy nos acompañamos con cientos de directivos que están conectados ya a esta transmisión a través de la plataforma de Perú Educa. Y muchísimas gracias a la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, DITE, que está dando soporte a esta transmisión. Doctor Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. A través de medios, saludar a cada uno y a cada una de nuestros personal directivo de institución educativa que se ha dado cita el día de hoy para esta transmisión en vivo, respecto de un tema bastante, digamos, de interés para un segmento del personal directivo. Ya lo ha señalado, vamos a conocer sobre quiénes va a recaer este procedimiento de reserva de una plaza de cargo de profesor. Vamos a conocer en breves instantes, ¿sí?, cuál es el marco normativo para este procedimiento, cuáles van a ser las condiciones para la reserva de una plaza, cómo va a ser la determinación de una plaza, al cual el directivo de institución educativa, llámese director o subdirector, bien puede optar. Sobre todo, van a conocer de primera mano cuáles van a ser las acciones que desde el día de hoy ya están empezando a implementarse en las UGEL a nivel nacional. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la... En este primer bloque vamos a dar a conocer a ustedes, los directivos de instituciones educativas, cuál es el marco normativo que regula tanto el acceso, la designación y la ratificación en un cargo de mayor responsabilidad. Y empezamos señalando con respecto al acceso y ratificación que el profesor puede acceder a otros cargos por un periodo de 4 años. Al término del periodo de gestión, es evaluado para determinar su continuidad en el cargo hasta por un periodo adicional o, en su defecto, si no supera esta evaluación de desempeño, se determina su retorno al cargo docente. Y esto lo encontramos referenciado en el artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, el desempeño del profesor en un cargo es evaluado al término del periodo de su gestión, es decir, el primer periodo. La aprobación de esta evaluación determina su continuidad en el cargo y la desaprobación su retorno al cargo docente. Esta cita ha sido extraída del artículo 38 de la Ley de Reforma Magisterial. Ahora bien, con respecto al retorno al cargo de profesor, señalamos que la evaluación de desempeño en el cargo se realiza al término del plazo de duración del cargo establecido en la ley, y este es al término del 4º año de su primer periodo de designación, y esto lo encontramos referenciado en el artículo 62.2 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.
Asimismo, indicamos que la ratificación del profesor por un periodo adicional está sujeta a la evaluación de desempeño en el cargo. Cita extraída del artículo 62.3 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, el profesor designado, al término de su periodo de ratificación, retorna al cargo de profesor de acuerdo al nivel y modalidad del título pedagógico, y esto ha sido extraído del artículo 62.4 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, debemos de señalar que el reglamento de la Ley 29944, aprobado a través del Decreto Supremo 004-2013-ED, en su 11ª disposición complementaria transitoria, reguló el procedimiento de evaluación para profesores que se desempeñaron en ese momento como director o subdirector en instituciones educativas. En ese marco, mediante la resolución ministerial 204-2014-MINEDU, de fecha 21 de mayo del 2014, se aprobó la norma técnica denominada Norma para la Evaluación Excepcional, prevista en la 11ª disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, el cual tenía como objetivo, entre otros, evaluar de manera objetiva, transparente y meritocrática a los profesores que venían ejerciendo funciones de directivos. En este caso, un total de 3.005 directivos superaron la evaluación excepcional y se designaron a partir del 1 de octubre del 2014 al 30 de septiembre del 2018. Se designaron ya en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, mediante la resolución viceministerial 271-2018-MINEDU, de fecha 31 de mayo del 2018, se aprobó la norma técnica denominada Norma que regula la evaluación del desempeño en cargos directivos de instituciones educativas de educación básica en el marco de la carrera pública magisterial de la Ley de Reforma Magisterial. Un total de 1.734 directivos, referenciando de los 3.005 que se lograron designar en el marco de la Ley de Reforma, solo 1.734 superaron la evaluación de desempeño directivo, o como lo conocemos, la EDDIR, y se ratificaron a partir del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2022. A la fecha, de los 1.734 directivos de instituciones educativas ratificados, solo 1.554 formarían parte de esta estrategia de retorno al cargo docente. Pasemos a conocer al personal directivo que forma parte del procedimiento de retorno a un cargo de profesor. A nivel nacional tenemos distribuido en todas las regiones, tanto por nivel, modalidad y ciclo educativo. Y ahí nosotros podemos apreciar que la región Cajamarca, la región La Libertad y Lima Metropolitana concitan la mayor cantidad de directivos que van a seleccionar una plaza de cargo de profesor para el retorno a partir del 1 de octubre del 2022, mientras que en la región Madre de Dios es la que concita el menor número. Solo un directivo, en este caso de la modalidad de educación básica regular nivel inicial, va a seleccionar una plaza de cargo de profesor para su retorno. Bien, pasemos al bloque 2. Conozcamos un poco más sobre las condiciones para la reserva y las responsabilidades de las instancias de gestión educativa descentralizada. En este caso, tanto la SUGEL como las direcciones regionales de educación. Y ahí nosotros hablamos que el numeral 62.4 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial dispone designado al término de su periodo de notificación retorna al cargo de profesor de acuerdo al nivel y modalidad del título pedagógico bajo las siguientes: con disposición
que guarda referencia con el marco normativo que mencionamos en las primeras láminas que hemos compartido. Y empezamos indicando que la UGEL ODRE en el primer mes del último año de su periodo de ratificación le reserva una plaza en la institución educativa donde laboró como nombrado o en una geográficamente cercana, debiendo comunicar por escrito al profesor, en este caso al directivo que está próximo a retornar al cargo de profesor. A su turno, al directivo le corresponde que, recibida la comunicación por parte de la UGEL y el profesor decida que la reserva se haga en una institución educativa del lugar en donde culmina su designación, deberá comunicar a la UGEL ODRE, donde elaboró como nombrado, la negativa a la reserva propuesta, debiendo asimismo comunicar su decisión a la UGEL ODRE, donde culmina su designación para que éste le reserve la plaza dentro del mes siguiente a la comunicación del profesor. Esta disposición se grafica cuando el profesor, al acceder a un cargo de mayor responsabilidad en condición de designado, lo realiza en una UGEL, ya sea de su misma región o de otra región, ¿sí? Así también, en caso de renuncia al cargo por decisión personal, en este caso del profesor designado en un cargo de mayor responsabilidad y que ya se encuentre ratificado, sigue el mismo tratamiento, es decir, debe de comunicar con 2 meses de anticipación donde se efectuará su retorno, es decir, es selectivo. El directivo o el especialista en educación que está siendo ya, digamos, que ha sido ratificado y que decide renunciar por decisión personal, decide dónde va a efectuarse su reserva. Bien puede ser en la jurisdicción en donde estuvo su plaza de profesor nombrado o en su defecto en la jurisdicción donde está culminando su periodo de ratificación, ¿sí? Siendo potestad del titular, en este caso, de la instancia de gestión educativa descentralizada, la exoneración del plazo de los 2 meses de anticipación. Ahora bien, para el caso de los directivos de instituciones educativas que culminan su periodo de ratificación al 30 de septiembre del 2022, es decir, al año siguiente, ellos no tuvieron plaza reservada de cargo de profesor en el marco de la ley de la reforma, con lo cual su retorno se realizará en la UGEL donde culmina su designación. Y en caso haya sido reasignado a otra UGEL, el directivo podrá elegir dónde se efectuará el retorno. Bien, pasemos a conocer el bloque 3 respecto a la determinación de una plaza a ser considerada para el retorno. ¿Qué tipo de plaza es la que las UGEL ODRE van a publicar? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones que ésta debe de tener a efectos de que el retorno no sea sujeto de impugnación? Y empezamos señalando que la determinación de las plazas, en este caso para la adjudicación, el profesor deberá adjudicarse de acuerdo a la especialidad, nivel y modalidad del título de profesor o licenciado en educación. En este caso, el docente sujeto al procedimiento del retorno al cargo y de acuerdo a lo siguiente. Para que pueda ser ubicado en una plaza de la modalidad de educación básica regular en los niveles de inicial o primaria, debe de acreditar título de profesor o de licenciado en educación del nivel. Y para el caso de ser ubicado en el nivel secundaria, deberá de acreditar título de profesor o licenciado en educación del nivel, área curricular y especialidad. Esto último si el profesor perteneciera al área curricular de educación para el trabajo. También puede ser ubicado en una plaza de la modalidad de educación básica alternativa. En este caso, el profesor a ser ubicado, además del título de profesor o licenciado en educación de la especialidad y nivel requerido, debe de acreditar una capacitación en EBA, en Educación Básica Alternativa, la cual debe de estar certificada por la DEBA, la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación, o la Dirección Regional de Educación, Gerencia Regional de Educación o la Unidad de Gestión Educativa
local. Y para ser ubicado en una plaza de la modalidad de educación básica especial, el profesor debe de acreditar título de profesor o licenciado en educación del nivel y modalidad. Asimismo, también puede ser ubicado en educación técnico-productiva, y para ello debe tenerse en cuenta el siguiente orden de prelación. En primera instancia, acreditar título de profesor o licenciado en educación en la especialidad requerida por la plaza, o en su defecto, título de profesor, en este caso profesional pedagógico en educación básica regular, y un título profesional técnico en la especialidad requerida. Pasemos a conocer criterios para determinar el desempate en caso hubiera dos o más profesores con la misma formación profesional. Y en el caso que la UGEL ODRE hubiera dos o más profesores a ser ubicados de la misma especialidad, nivel y de acuerdo a su título de profesor o licenciado en educación, se deberá de elaborar un cuadro de prioridades, es decir, un orden de prelación, considerando lo siguiente. En primera instancia, mayor escala magisterial. De existir paridad en la escala magisterial, pasaremos a verificar cuál de ellos cuenta con el mayor tiempo de servicios oficiales como profesor nombrado. De existir paridad en el tiempo de servicios oficiales como profesor nombrado, pasaremos a indicar el mayor, en este caso, antigüedad en la expedición del título de profesor o licenciado en educación que acredite en el escalafón. Bien, respecto de las plazas docentes a ser consideradas para este procedimiento, indicamos que solamente se deben de considerar las plazas orgánicas vacantes, prohibiéndose bajo responsabilidad que la ubicación sea en plazas eventuales, plazas orgánicas identificadas como excedentes. No olvidemos de que estamos ya terminando la etapa evaluativa del proceso extraordinario de racionalización 2021. Entonces ya la SUGEL, como producto de la evaluación, han podido identificar qué plazas están en la condición de excedente, que han sido identificadas como excedente. Estas no formarían parte de la publicación que se debe estar realizando por parte de los implementadores. Plazas generadas por ausencia del titular, como consecuencia de una sanción de cese temporal, una licencia, un destaque, una encargatura. Su titular va a retornar al cumplimiento de su sanción, va a reincorporarse al término de la licencia, culminado el destaque al año siguiente está retornando, o culminada la encargatura también. Entonces esa plaza no está disponible. Contratos en horas para completar el plan de estudios, así sea, digamos, por 25 horas o más, no puede considerarse ese tipo de contratos. Tampoco las plazas de instituciones educativas privadas, las plazas docentes de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado sin carga horaria, pues estas, de acuerdo a la norma de aprobación de cuadro de horas 2021, deben formar parte del anexo 4, plazas sin carga horaria, las cuales debieron en su momento haber sido ya reubicadas. Pero si no se hizo y no cuentan con carga horaria, no puede tomarse como habilitadas para este procedimiento. Tampoco las plazas bloqueadas, las plazas generadas por concursos de acceso que se encuentran reservadas, esto es dentro del primer periodo de designación. Todavía está la protección. Allí la cobertura es temporal, por destaque o por contrato. Plazas de profesor coordinador de PRONOI, las plazas que figuran en la ODEC u ONDEC, las plazas de los programas de PRITE y CREVE y las plazas de los centros rurales de formación en alternancia y secundarias con residencia estudiantil no son consideradas habilitadas para este procedimiento. Adicionalmente, para las plazas de EBR del nivel secundaria y EVA del ciclo avanzado, se consideran aquellas plazas que cuentan con mínimo con 20 horas en un área curricular. Es decir, si tienen 19, 18 menos, no pueden ser consideradas, ¿no? Las cuales se determina en función al cuadro de distribución de horas aprobado en el presente año. Bien, pasemos al cuarto bloque,
y vamos a conocer cuáles son las funciones de los implementadores, quiénes realizan esa función, cuáles van a ser sus acciones y el cronograma que desde el día de hoy ya empezó a nivel nacional. Y si señalamos que respecto a las responsabilidades de las IGED, con respecto al Ministerio de Educación, le corresponde orientar a las DRE y UGEL para que implementen el procedimiento para que el directivo de institución educativa elija una plaza de profesor para su retorno. Y dentro de esta estrategia hemos tenido ya videoconferencias con los implementadores y esta transmisión en vivo forma parte de la misma. También se ha remitido a las DRE y UGEL el listado nominal de directivos de institución educativa que al 30 de septiembre del 2022 culminan su periodo de ratificación. ¿Qué le corresponde realizar a la DRE o a la que haga sus veces? Verifica que las UGEL implementen el procedimiento para que el directivo de institución educativa elija una plaza de profesor para su retorno y acredita un veedor en el acto público de elección de plaza por parte de los directivos de instituciones educativas que culminan su designación al 30 de septiembre del 2022. A su turno, ¿qué le corresponde implementar a la unidad de gestión educativa local? Corresponde verificar la lista proporcionada por el Minedu de los directivos de institución educativa que van a retornar al cargo de profesor. Publica las plazas vacantes de profesor para que los directivos puedan elegir una plaza de acuerdo a su perfil profesional. Convoca a los directivos para que puedan seleccionar una plaza vacante de profesor a través de los medios correspondientes, sea virtual o presencial, y comunica al Minedu las plazas que han sido elegidas por los directivos para el retorno a la plaza de profesor. Y compartimos con ustedes el cronograma, como se indicó, que desde el día de hoy ya está en desarrollo y corresponde, hoy 18 de agosto, verificar la lista proporcionada por el Minedu de los directivos de institución educativa que van a retornar al cargo de profesor. ¿Quién lo realiza? Los implementadores. El día 19 de agosto se tiene que realizar la publicación de plazas vacantes de cargo de profesor para que los directivos de institución educativa puedan elegir una plaza de acuerdo a su perfil profesional. El día 20 de agosto, convocar a los directivos de institución educativa para que puedan seleccionar una plaza vacante de profesor a través de los medios virtuales correspondientes, en este caso virtual o presencial. Y el día 23 de agosto comunica al Minedu las plazas que han sido elegidas por los directivos para el retorno. Compartimos unos alcances complementarios. En este caso, indicamos que la Dirección Regional de Educación, o lo que haga sus veces, cuando gestiona instituciones educativas, le toca desarrollar las acciones que le compete a la UGEL. Asimismo, en el Sistema de Administración y Control de Plazas Nexus, se habilitará el módulo para identificar las plazas que han sido adjudicadas y que se pasarán a considerar como reservadas para el retorno de los directivos de institución educativa a partir del 1 de octubre del 2022, y las cuales tendrán la condición de disponibles, en este caso no tendrán la condición de disponibles para el concurso de nombramiento 2021, concurso que está en desarrollo. Es decir, el directivo selecciona una plaza de la que pueda estar prepublicada para nombramiento y corresponde, en este caso, a la UGEL realizar la validación y retirar esa plaza para que no esté validada para el concurso de nombramiento 2021. Asimismo, estamos ya a puertas de iniciar el proceso de reasignación docente 2021. La plaza tampoco va a estar en condición de habilitada para ese procedimiento. Y respecto al proceso de contratación docente para el 2022, estas plazas solamente estarán habilitadas para su cobertura hasta el 30 de septiembre del 2022. En caso la DRE o UGEL identifique a directivos que no han sido considerados en la lista publicada, lo comunica a la dirección, en este caso a la DITEN, para poder hacer la verificación y posterior consideración en el listado oficial para el retorno al cargo de profesor. Finalmente, las situaciones no contempladas serán resueltas por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes en coordinación
coordinación con las diferentes direcciones del Ministerio de Educación. Bien, pasemos al cuarto y último bloque de esta transmisión respecto a preguntas que se han generado como consecuencia de la transmisión en vivo. Bien, doctor, y en este bloque lo acompaño porque corresponde dar lectura a las preguntas que, como usted bien menciona, han sido colocadas en el chat de esta plataforma. Muchísimas gracias a los cientos de directivos, de docentes que se han conectado a esta transmisión en directo. No podemos responder todas por cuestiones de tiempo, pero hemos priorizado las que pueden significar mayor duda para el mayor número de participantes. Doctor, entonces voy planteándole las preguntas y hacemos un diálogo al respecto. Hay que tener en cuenta lo que usted ha mencionado respecto al cronograma. El día de hoy se debe verificar la lista proporcionada por el Minedu de los directivos de instituciones educativas que van a retornar al cargo de profesor, y el día de mañana se hará la publicación de estas plazas vacantes de profesor para que los directivos de las instituciones educativas puedan elegir una plaza de acuerdo a su perfil profesional. Me parece ese un dato importante, pero además lo que usted mencionaba en el desarrollo de la presentación, que es un proceso que alcanza a 1.554 directivos. Eso hay que resaltarlos, y que hay regiones que tienen volúmenes grandes de estos directivos, como es el caso de La Libertad, de Lima Metropolitana, y mencionaba usted también, si no me equivoco, a Cajamarca. Así es. Y, por ejemplo, también hay regiones que tienen solamente un directivo al quien le alcanza este procedimiento, que es para hacer referencia a Madre de Dios. O sea, no son todos, son 1.554. Doctor Andrés, empezamos las preguntas. ¿Cuántos directivos forman parte de esta estrategia de retorno al cargo de profesor? Lo hemos dicho ahora, pero hay que reforzarlo. Interesante la pregunta, Eduardo, para ponernos en contexto. Y efectivamente, alcanza aproximadamente solo 1.554 directivos. Y para, digamos, seguir en el contexto, son los que provienen de la evaluación excepcional llevada a cabo en el año 2014. Para los que han sido parte de la evaluación en el año 2014, que son estos justamente 1.554 directivos que usted menciona. ¿Qué directivos son los que se encuentran inmersos en el proceso de retorno al cargo de docentes? Bien, esto guarda relación casi con la primera pregunta, y esto nos invita, digamos, a hacer un poco más de historia. No olvidemos de que en el año 2014, y como consecuencia de la implementación de la 11ª disposición complementaria transitoria del reglamento, ¿sí?, disponía que los profesores que se encontraban en condición de nombrados en las leyes derogadas por la ley de profesorado tenían que ser evaluados en los cargos. En este caso nos referimos tanto al director y subdirector de institución educativa. Entonces, ellos se presentaron a la evaluación excepcional, superaron la misma aproximadamente 3.005 directivos. Ellos iniciaron su primer periodo de designación el 1 de octubre del 2014 y culminó el 30 de septiembre del 2018. Y sobre ellos se llevó a cabo una evaluación de desempeño. De los 3.005, superaron la misma aproximadamente 1.700 directivos, los cuales pasaron a la condición de ratificados, empezando o iniciando su periodo de ratificación el 1 de octubre del 2018, el cual culmina el 30 de septiembre del 2022, ¿no? Bien, doctor, tenemos la siguiente pregunta. Muchísimas gracias a todos los que han planteado sus interrogantes en el chat de esta transmisión, de esta plataforma. ¿El directivo de institución educativa designado debe presentar algún escrito a la UGEL donde se nombró o donde culmina su designación para la reserva de su plaza como docente? Bien, ahí interesante esto, Eduardo. El día de hoy está empezando ya el procedimiento, ¿sí? Y el protocolo establece de que es la UGEL la que debe de realizar la publicación, ¿no? Entonces, ya con este marco normativo, este contexto, rápidamente nuestros directivos que se encuentran, digamos, expectando esta transmisión en vivo, van a poder o van a saberse identificados. Entonces ellos automáticamente van a estar a la expectativa de la página web o de repente de la plataforma que la UGEL pueda habilitar para poder,
digamos, tomar conocimiento de cuáles son las plazas que van a publicar, digamos, ya se sabe el día, la hora, en qué hora se va a llevar a cabo el acto de adjudicación, y también eso le va a permitir para que el directivo, si es que él fue reasignado en el periodo de ratificación, decida si es que su retorno va a ser en donde está culminando su designación o donde estuvo o donde provino en condición de reasignado, ¿no? Donde fue ratificado. Doctor Andrés, ¿y qué podemos responder al directivo de institución educativa designado? Él puede declinar al retorno en la UGEL donde se encontraba su plaza de profesor nombrado. Tengo una pregunta en ese sentido. Sí, él puede y tiene la libertad de poderlo hacer, ¿no? Ahí garantizamos, digamos, el derecho del directivo de que el retorno sea en donde estuvo su plaza como nombrado, ¿sí? O donde está culminando su periodo de ratificación. Esto en el entendido de que obviamente su designación haya sido en una jurisdicción distinta a donde estuvo su plaza de profesor nombrado. Tenemos una pregunta en el sentido de la ratificación. ¿Puedo acceder a una segunda ratificación en el cargo? Nos pregunta un participante. Bien, ahí, estimado Eduardo, deberíamos de remitirnos, teniendo en cuenta el principio de legalidad, que en el marco de la ley de reforma magisterial se contempla una única ratificación en el cargo, es decir, solamente puede existir una sola evaluación de desempeño en ese cargo que yo estoy o al cual accedí mediante designación. Solamente me debes de evaluar en mi desempeño una vez para ratificarme por una única vez. Ok, continuamos entonces dando respuestas a las interrogantes que los directivos han planteado en el chat el día de hoy en esta transmisión en directo. Nos comentan la siguiente situación, doctor Andrés. Soy directivo designado en el marco de la evaluación excepcional del año 2014 y no tuve plaza de docente reservada. ¿A qué plaza de profesor deberé retornar? Bien, esto guarda relación también con una de las preguntas que ya se ha absuelto, pero bueno, vale la oportunidad. Como se ha indicado, ¿no? Si la designación, en este caso, se lleva en la misma jurisdicción en donde fue o donde superó la evaluación excepcional, es allí donde se le va a reservar una plaza, ¿cierto? Porque allí se evaluó, por citar un ejemplo, en la UGEL 9 de Huaura superó la evaluación excepcional. Se designa en la jurisdicción de la UGEL 9 de Huaura. Llega el momento para la evaluación de desempeño en el cargo, supera la misma, se ratifica en la jurisdicción de la UGEL Huaura, ¿sí? De la UGEL 9. Y ya estamos próximos para la reserva, es la UGEL 09 de Huaura la que le debe de reservar la plaza, pero bajo el mismo supuesto. Se designa en la UGEL 9 de Huaura, supera la evaluación de desempeño, pero al año siguiente de superar la evaluación de desempeño se reasigna a la UGEL 16 de Barranca. ¿Dónde le corresponde en este caso que le reserven? El directivo tiene la posibilidad de que le reserven en la UGEL 16, donde está culminando su periodo de ratificación, o en su defecto, que sea la UGEL 9 de Huaura, donde él se ratificó, quien tenga que reservarle una plaza de profesor. Muy bien, doctor Andrés, nos queda claro entonces cuál es el procedimiento ante la pregunta que nos han planteado. Seguimos entonces dando respuestas a estas interrogantes. Estando como designado, sea en mi primer periodo o en mi ratificación, ¿puedo presentarme a un concurso de acceso a cargos y designarme en otro cargo? En efecto, en el marco de la ley de la reforma no existe prohibición, ¿sí?, que impida que un profesor que esté designado en cualquier cargo, ya sea en su primer periodo o en su periodo de ratificación, que le impida poder participar de otro concurso de acceso, y lo hemos tenido, ¿sí? Lo hemos tenido. Entonces, allí la norma es habilitante, ¿no? Estando en mi primer periodo de designación o estando ya ratificado, yo bien puedo estar expectante cuando el Ministerio de Educación, a través de la página de la Dirección de Evaluación Docente,
publique que se está implementando un concurso de acceso, ya sea al mismo cargo en el cual estoy. Soy directivo de institución educativa y Minedu está convocando un concurso de acceso a directivo de institución educativa, bien me puedo presentar, o bien me puedo presentar para especialista en educación o directivo de DRE UGEL. Claro está, siempre y cuando cumpla con tener la escala magisterial para el cargo. Muy bien, ya vamos culminando con el bloque de preguntas y respuestas. Comentaba de que han sido bastantes las preguntas que nos han planteado. Hemos tratado de organizarlas rápidamente y poder dar respuesta en bloque. Doctor Andrés, al término de mi ratificación, nos plantea un directivo, al término de mi ratificación y estando ya como profesor, ¿puedo presentarme para el concurso de encargatura o acceso a cargos? ¿Están interesados? ¿Se ven imposibilitados? ¿Pueden acceder a este procedimiento? ¿Qué nos cuenta, doctor Andrés? Quien está culminando ya su periodo de ratificación y estando ya en el cargo de profesor, ¿sí?, no tiene impedimento para poder participar de un proceso de encargatura, o también puede participar de un concurso de acceso a otros cargos, ¿no? No está, digamos, impedido ni imposibilitado, muy por el contrario, estamos hablando de que es un profesional, ¿sí?, que ya tiene, digamos, el bagaje, el conocimiento, 8 años en el cargo, superó la evaluación de desempeño, entonces decimos que es un profesor altamente calificado para seguir, digamos, en la ruta del área de desempeño de gestión institucional. Muy bien, continuamos entonces y ya llegamos a la última interrogante de todas las que nos han planteado y hemos podido organizar. Doctor Andrés, durante mi ratificación, nos cuenta un directivo, me reasigné a Lima, pero quiero regresar a Cusco, entiendo que de ahí procede. ¿Esto es posible? Si es posible, ¿qué debo hacer? Bien, sí, efectivamente es posible, como hemos indicado ya también en una de las respuestas. En este caso, lo que tendría que hacer es presentar, ¿sí?, su desistimiento o su declinación a la UGEL de Lima, donde se reasignó, indicando de que no desea que sea allí donde se le reserve una plaza. Y rápidamente comunicarse con la UGEL, de donde, digamos, superó su ratificación y donde provino su reasignación hacia la UGEL de Lima, para indicarle que desea que en esa jurisdicción se le reserve una plaza de profesor. Bueno, doctor Andrés, ya no hay tiempo para más, hemos agotado el tiempo programado para esta transmisión en vivo, hemos desarrollado un tema importantísimo, la reserva de una plaza de cargo de profesor para el retorno de directivos de instituciones educativas designados que culminan su ratificación al 30 de septiembre del 2022. Este es el apellido y es importante, no es para todos, son para los directivos de instituciones educativas designados, ojo con este apellido, que culminan su ratificación el 30 de septiembre del 2022, el próximo año. Y como usted bien lo ha mencionado, son 1.554 en todo el país. Y para estos directivos, el equipo de DITEN del Ministerio de Educación brinda a un equipo que va a poder brindarles asistencia técnica justamente para poder resolver cualquier duda en ese sentido.